¿Qué tal? Qué gusto estar otra vez con ustedes en este programa de momentos con su servidor José Cuaresma. Parménides es un personaje asombroso, recto en su vida y también colaborador de la sociedad donde se encontraba en Elea. Sin lugar a dudas, sus discípulos siguieron su ejemplo. Del filósofo que hoy vamos a hablar, podríamos llamarlo el padre de la dialéctica porque fue el que de alguna manera propuso el método dialéctico. Zenón de Elea, discípulo de Parménides, quien lo defendió a capa y espada. Pero antes, una anécdota de Zenón que se cuenta es la siguiente. Zenón se puso en contra de un tirano político de entonces. Un tirano que lo quería tener todo bajo su servicio y quería tener a todos bajo la suela de sus zapatos. Pareciera que algunos políticos modernos del siglo XXI quisieran parecerse a ese tirano de tiempos de Zenón de Elea. Pues a Zenón de Elea se le llamó frente al tirano, quien le preguntó por el nombre de sus cómplices, porque habían hecho declaraciones y habían hecho movimientos sociales en contra de la tiranía de ese señor en turno. Hay dos teorías sobre lo que dijo Zenón de Elea. Una, que él mismo se mordió la lengua tan fuerte que se la cortó y la escupió sobre ese tirano, para no decir los nombres de los compañeros que estaban generando esa revuelta social, para destronar al tirano en turno. Otra de las hipótesis fue que Zenón de Elea le dio los nombres del consejo del tirano, quedándose el tirano solo y autodestruyéndose automáticamente. Zenón de Elea era un hombre muy inteligente, un hombre que luchaba por el bienestar social, un hombre recto en su doctrina y también recto en su vida. Así es como la historia lo conoce. No hay tantos escritos sobre Zenón de Elea, pero sí que es prácticamente el que propone el método dialéctico, defensor de Parménides, defensor del todo permanece, del principio de contradicción, claro, con sus aforismos. Especialmente uno de los que más se conocen es el de un punto a otro punto. Tiene que llegar a la mitad y a la mitad de 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 la mitad, y entonces esto se convierte en un absurdo porque nunca va a llegar a la mitad de la mitad de la mitad y nunca va a llegar al punto. Ahí es donde se basa también su aforismo de Aquiles y la tortuga. Aquiles, por ser buena gente, Aquiles el veloz, por ser buena gente, le da chance a la tortuga unos cuantos metros. Para alcanzarla necesita llegar a la mitad donde está la tortuga. Pero para llegar a esa mitad necesita llegar a la mitad de la mitad. Y para llegar a la mitad de la mitad necesita llegar a la mitad de la mitad de la mitad. Por tal motivo nunca va a llegar a alcanzar a la tortuga, porque la tortuga siempre le va a llevar la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Que no es tan difícil de entender. ¿Por qué? Porque es exactamente los planteamientos del absurdo. Es absurdo hacerse estos planteamientos como el de la flecha. Sus planteamientos paradójicos son dos: el movimiento y la multiplicidad. El de la flecha dice todo está en el mismo lugar, está estático. Pero fíjate qué interesante, no utiliza tanto el término de la estaticidad, no, ni de lo dinámico, esas paradojas. La flecha se encuentra en reposo, se lanza una flecha y en cada espacio, pum, 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 ocupa un espacio distinto al que sigue. Por lo tanto, esa flecha nunca va a llegar a su destino. Es un absurdo, totalmente es un absurdo. La multiplicidad pone un ejemplo de los granos, que un grano hace poquito ruido, pero ya muchos granos hacen ruido de verdad. Pero dices que cada grano es individual por sí mismo. Es un absurdo. Si es poco o mucho ruido lo que hace un grano, es absurdo. Pues son planteamientos que si hoy los ponemos en el siglo XXI, muchos políticos de alguna manera los toman en serio y hasta se la creen, se inventan sus propios aforismos. Habría que descubrirlo, será interesante, y no en defensa de algo, sino simplemente para seguir poniéndole su suela a los maravillosos ciudadanos.
Zenón de Lea, método dialéctico, defensor de Parménides, vida recta contra el tirano en turno, los aforismos, las paradojas del movimiento y de la multiplicidad. Pero fíjense cómo pone las bases del movimiento, lo estático y lo dinámico, tipos de movimiento. Bueno, con ustedes, Zenón de Lea, maravilloso filósofo. Te recomiendo que te suscribas a mi canal de Momentos. Contigo, tu servidor, José Cuaresma.